bueno, para nadie es un secreto que si hay un trabajo duro, si hay un trabajo que es verdaderamente comprometido en lo físico y en todo, es la construcción. Entonces, los trabajadores de la construcción se enfrentan a muchos retos. Uno de ellos son los bajos ingresos, la pobreza y todo aquello. Y mucho de esto se combate si estos trabajadores tuvieran posibilidad de tener mejor niveles de estudio. Muchos de ellos no lo tienen y, sin embargo, llegando a las obras, hoy nos encontramos con una institución que tiene posibilidad de mejorar eso. Educación para los trabajadores de la construcción en sus mismos lugares de trabajo. Vamos a verlo. Y bueno, bienvenidos. Esta vez no estamos ni en el estudio, ni en una locación de obra, ni en un proyecto terminado. Estamos en una aula. Y lo importante de esta aula es que ustedes dirán que no es un tema de los que tenemos que ver generalmente en Vivienda en Verde, pero esta aula normalmente está llena de albañiles. En algunas otras escenas durante el programa irán viendo cómo esta aula se llena de albañiles y hoy vamos a platicar cómo es posible que a través de la colaboración, del impulso de un grupo de empresas constructoras, los albañiles que trabajan en las obras puedan recibir educación para terminar desde un grado académico en su primaria, en su secundaria, o capacitación en diferentes tipos de actividades que pueden ser desde el uso de una computadora. Una parte importante es que el gran limitante para poder hacer que los albañiles estudien es el tiempo. Entonces, esta aula que ustedes ven está ubicada exactamente dentro del aula. Eso facilita que los tiempos que los albañiles tienen dedicados al descanso sacrifican parte de su descanso para estudiar y eso vale la pena. Y para eso, querido Gonzalo Esteva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Gonzalo es el director general de la Fundación Construyendo y Creciendo, que es la institución que aglutina estos esfuerzos de las empresas y de una serie de iniciativas, y vamos a platicar cómo es posible que Construyendo y Creciendo trabaje, qué es Construyendo y Creciendo y a quién beneficia. Pues platícanos, ¿qué es Construyendo y Creciendo? Construyendo y Creciendo es una fundación que lo que se dedica es a dar educación de segunda oportunidad a los trabajadores de la construcción. Como tú bien lo dijiste, ayudamos a que ellos culminen su primaria, su secundaria, su preparatoria o inclusive enseñarles a leer y escribir, alfabetización digital, que les damos cursos de computación o inclusive de cursos de desarrollo humano, donde les enseñan, les llamamos autoestima, comunicación, finanzas personales y relaciones interpersonales. Ahora, este ejercicio, que es muy importante, no se hace de una forma, no es pura buena voluntad, es a través de una serie de alianzas, porque esto está avalado por autoridades de la educación, ¿no? Así es, tenemos alianza con el INEA, que el INEA certifica, nosotros damos certificados oficiales de la SEP a todos los trabajadores que culminan alguno de estos grados académicos. Los cursos de computación utilizamos el Centro Virtual de Aprendizaje del TEC de Monterrey, que también aquel trabajador que culmina uno de estos estudios recibe su reconocimiento del TEC. Y los cursos de desarrollo humano estamos aliados con Desarrollo para la Comunidad, que lo fundó la Universidad Iberoamericana. Entonces, prácticamente tenemos apoyo de estas instituciones educativas que avalan los estudios de los trabajadores de la construcción. ¿Cómo funciona Construyendo y Creciendo? Primero nos acercamos a un desarrollador, a un constructor, ¿no? Le hacemos la oferta y le decimos que pues, es para beneficio de sus propios trabajadores. Es una prestación que le puede dar a sus propios trabajadores que en el lugar de trabajo tengan la oportunidad de continuar sus estudios. Si la constructora o la desarrolladora están de acuerdo con el proyecto, hacemos todo un cronograma para montar el aula, para buscar al asesor educativo, para ir conociendo los programas, hacemos promoción para ver cuántos trabajadores están interesados, en qué niveles están y arrancamos el aula. Los aliados constructores es como la fundación subsiste, ¿no? Ellos dan un donativo mensual deducible de impuestos para que el aula opere, para que nosotros podamos pagar al asesor, para que podamos pagar materiales, para que podamos instalar las computadoras, todo. El aula sí lo pone el desarrollador, se pone directamente en la obra. Y es lo único que pedimos y nosotros ya nos encargamos de toda la parte operativa para que funcione el aula y los beneficiarios o los alumnos tengan sus clases todos los días. En este caso, que estamos en un proyecto de una inmobiliaria que se llama, en la parte de vivienda Quiero Casa, estamos en un proyecto muy grande, por lo que se ve de construcción. Alguna toma habrá nada más para que vean dónde estamos. Es una obra que se ve que va a tener varios niveles, hay varios para abajo, estamos en parte del proceso de obra. Entonces, esta empresa se sumó al programa, instaló esta aula que ustedes ven, pero la fundación se encarga de equiparla con las computadoras y con todo esto. Exactamente. Todo el mobiliario que ven aquí, todo lo pone en la fundación.
el asesor educativo, todos los materiales. Al trabajador no le cuesta nada, al trabajador es completamente gratuito, desde el lápiz que va a usar hasta la computadora. Eso es muy importante. Ahora, hay servicios que van de la mano. Hay muchas causas que hacen que una persona ya en edad mayor no haya tenido estudios. Entre ellas está evidentemente la lejanía. Nunca tuvieron oportunidad de tener una escuela cerca. Hoy mucha gente que llega de provincia a trabajar en la construcción en las ciudades, si está el aula dentro de su lugar de trabajo, podrá estudiar. Otro impedimento que me ha tocado ver que la Fundación hace sinergias para atender es que muchas veces, y no nomás un trabajador, sino cualquier persona nos pasa que no podemos aprender, no podemos estudiar bien porque nos fallan los ojos. Entonces hace alguna sinergia para con otras fundaciones ver que ese trabajador tenga un examen de la vista y eventualmente se le den también sin costo los lentes y ya con eso es más fácil que estudie. De acuerdo, sí tenemos alianza con Ver Bien para aprender mejor, que tú lo dijiste, es una fundación que se encarga principalmente en niños en escuelas públicas, pero una vez al año a todos nuestros beneficiarios los atienden, justo hacen exámenes de la vista y se les da unos lentes bastante resistentes que lo pueden usar trabajando en obra. Y además, imagínense, un trabajador que, no sé, ya en una edad productiva y en una edad adulta, se da cuenta de repente de que no podía hacer muchas cosas lo bien que hubiera podido porque no ve bien, la maravilla que es encontrarse con que aquí viene, puede estudiar, y puede estudiar, como bien decía Gonzalo, desde las cosas fundamentales de educación. Hay gente que viene y aprende a leer y escribir. Así es, imagínate, si ni siquiera tienen buena vista, tratar de aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces, sí atendemos esa parte porque es fundamental que tengan buena vista para aprender a leer y escribir, pero como tú me mencionas, vienen pues, el sector de la construcción, los trabajadores, la mayoría son de fuera de la Ciudad de México. Claro. Entonces vienen principalmente de Estado de México, Puebla, Veracruz. Esos son los 3 estados que tenemos detectados con más población, pero realmente hay de todos los estados que vienen a trabajar aquí y por alguna circunstancia, como tú lo dijiste, a veces hasta económico, o a veces hasta número de hermanos que son en la familia, pues no les tocó estudiar o tenían que hacer la cosecha, ¿no? Entonces no pudieron estudiar y aquí lo atractivo para ellos es que está en el centro de trabajo. Entonces ni siquiera tienen que trasladarse, pagar un boleto de metro para ir a la escuela. Ya estás. Con esto nos quedamos, nos vamos a un corte y seguimos platicando y vamos a estar viendo escenas de lo que es esta fundación, el trabajo de los albañiles, vamos a escuchar por incluso algún testimonial y bueno, esto es educación dentro de la industria de la construcción. Volvemos en un momento. Ya nos movimos un poco dentro de esta enorme obra para que ustedes vean lo que es la Fundación Construyendo y Creciendo. Y antes de seguir, quisiera dejar para que escuchen los testimoniales de los que les platicaba en el corte anterior. Vamos a ver los testimoniales y regresamos con ustedes. ¿Quién construyó Tebas? La de las 7 puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿A dónde habrán ido los albañiles la noche en que acabaron de construir los arcos del triunfo de Roma, la muralla china, las pirámides aztecas o mayas? Los albañiles han construido las grandes maravillas de la humanidad, los hogares en los que vivimos, las obras que prevalecen en el tiempo. Y sin embargo, son el sector más olvidado, el más marginado de todos. En 2004 empecé a trabajar en las obras y me di cuenta de una triste realidad. La gran mayoría de los trabajadores de la construcción no saben leer y escribir y muchos no han terminado la primaria. Algo teníamos que hacer. Así fue como empezó Construyendo y Creciendo. Los trabajadores construyen las aulas dentro de las mismas construcciones y ahí estudian 2 horas al día. 1 hora la pone el trabajador y otra el constructor. Es un esfuerzo mutuo. También nos acercamos a más desarrolladores para que abran aulas dentro de sus mismas construcciones. Nosotros equipamos las aulas, les ponemos el pizarrón, los materiales, las computadoras, los libros de texto y todo lo necesario para que ahí se desarrollen. Reclutamos a los profesores y buscamos que los alumnos entren al aula. Hacemos todo lo necesario para que los trabajadores ahí puedan estudiar, hacer sus exámenes
graduarse y salir adelante. La historia es real, lo que pasa es que muchas veces nos queda fuera de la imaginación los problemas que imposibilitan que la gente estudie. Y en la construcción es tristísimo porque es la industria, la segunda generadora de empleo del país, si no es que la primera. Pues hay una enorme cantidad de gente que trabaja en la construcción, muchos de ellos con muy bajo nivel de estudios, evidentemente niveles de pobreza, y sus condiciones de pobreza evidentemente cambiarían si tienen una mejor educación. Ahí están los testimoniales muy contundentes, ¿no? Así es, como puedes ver hay diferentes razones por las que dejaron de estudiar, diferentes motivaciones que tienen por estudiar. Y es este sector de la población de México que es como olvidado, ¿no? Porque no son ni de aquí ni de allá, son personas que vienen de fuera, vienen aquí, encuentran trabajo, pero no están registrados ante el INEA, por ejemplo, que no hay analfabetos en la Ciudad de México. Métanse a las obras y van a encontrar ahí este sector de población. No, se van a encontrar en las obras. Mucha de la gente que trabaja en las construcciones de cualquier ciudad, no de la Ciudad de México, viven en la construcción, en condiciones no siempre muy adecuadas. Entonces, parte del proceso, lo que sería ideal es que toda la gente de la industria de la construcción entráramos en ese proceso de dignificar la profesión de albañil y además de cumplir un compromiso, una deuda que hay con todos estos trabajadores. Totalmente de acuerdo. Y tú dijiste una cosa muy importante que es dignificar la profesión del albañil, ¿no? Son personas común y corriente como cualquiera de nosotros que no tuvieron las mismas oportunidades quizá y que nosotros tratamos de darle eso, de darle una oportunidad para que se superen. Hay un caso de algún chico, de un alumno que vio que para estudiar topografía necesitaba terminar secundaria. Se metió al aula con nosotros, terminó su secundaria y ahora está estudiando topografía. Se dio cuenta que en el tercer semestre iban a ver AutoCAD, no sabía computación, regresó a nuestras aulas para aprender computación y para prepararse para entrar al AutoCAD. No, es que además es un mundo aparte de la construcción. Les digo, es la primera o segunda industria generadora de empleo. Significa que millones de mexicanos trabajan en esto. Y en esos millones de mexicanos, pues hay millones de historias. Hay trabajadores de la construcción que ganan bien o muy bien, porque vaya, estos volúmenes de obra generan todo aquello. Y sin embargo está la paradoja de que ganando bien no tienen su nivel de estudios. Esto les ayuda. O hay otros, como tú decías, de que no ganan bien, pero si se prepararan podrían ganar mejor. Lo hacen y adelante. Es una mejora que les ayuda en la autoestima, les ayuda en calidad de vida, les ayuda. Yo imagino que parte de los testimoniales es el sentimiento de la familia de las personas estas, ¿no? Los hijos. Hay un señor de 65 años que su motivación para aprender a leer era poderles leer cuentos a sus nietos. Claro. Yo imagino, todos los padres, las madres, imagínense lo que se sentiría saber que sus hijos saben leer, están estudiando y ustedes no. Debe ser una historia muy dura. Entonces, si la posibilidad de que a través de su trabajo, el trabajo les cumpla con esa parte de entenderlos como personas y empecemos a hacer cosas de las que necesita cualquier persona, no todo está en dar un empleo y en pagar una lana. Hay además que cumplir con otro tipo de cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Otro caso totalmente ajeno como la educación. En estos cursos de autoestima era una trabajadora de limpieza en una obra que su marido la golpeaba. Entonces tomó este curso de autoestima y tuvo ahora sí que los pantalones de tomar la decisión de dejarlo. Mejor hubiera dado cursos de karate y entonces hubiera puesto mejor. Pero sí, son historias vaya. Hay millones de mexicanos trabajando en esto. Hay millones de historias como las que podría pasar en cualquier localidad, en cualquier pueblo. Entonces, estamos construyendo a través de la industria de la construcción la riqueza de México y parte de construir la riqueza de México implica construir la riqueza de la calidad de vida, de la calidad educativa, de la calidad del tejido social de quienes trabajan en esto. Totalmente de acuerdo. Ahora, nos queda un tercer bloque de programa y seguramente vamos a hablar de las condiciones donde todos podemos sumarnos a esto. Pero primero, para que esto funcione se requieren donativos de empresas. Principalmente es la empresa, las empresas relacionadas con la construcción. La desarrolladora que tiene una obra como esta, que va a tener 200 trabajadores y que de ellos se pueden beneficiar 20, 30 o los que sean necesarios, ¿no? Ellos dan un donativo mensual y con eso, gracias a eso, puede operar un aula dentro de la obra. Sin embargo, esto no solamente beneficia al desarrollador de esto, es una cosa que si tenemos compromiso social como personas, a través de empresas de otro ramo, se puede aportar, o personas en lo individual también pueden meterle su lana a esto. Sí, tenemos una campaña que se llama Beca un Albañil, que es un cargo recurrente a la tarjeta de crédito, ¿no? En lugar de gastarlo una ida al cine, puedes becar la educación de un albañil durante un mes. ¿Cuánto cuesta becar a un albañil?
400 pesos. 400, o sea, cualquier persona se comunica o entra a la página de internet y hace el acuerdo de donar 400 pesos y con eso dona beca a un albañil. De beca a un albañil, exactamente. Al mes es lo que nos cuesta, más o menos, lo que es el sueldo del asesor, todo el material, es lo que nos cuesta más o menos. Entendiendo que obviamente el desarrollador no cobra por el aula, la fundación no cobra, o sea, este dinero es únicamente para mantener activa la máquina, que haya, fundamentalmente para pagarle a los maestros, ¿no? Fundamentalmente pagarle a los maestros, pagarle al equipo operativo, las copias, los lápices, cuadernos, todo lo que implica tener un aula funcionando, ¿no? Muy bien, si te parece, vámonos a un corte y seguimos platicando de lo que es la fundación y lo que ustedes pueden hacer para ayudarla o para participar. Si ustedes son una empresa y tienen la responsabilidad social de sumarse a esto, pueden hacerlo. Si tienen una constructora y les interesa conocer el programa, conózcanlo. Si en su ciudad no existe el programa, acérquense, porque en tanto llegan, ustedes algo pueden hacer. Lo importante es el sentido de esto. Vámonos a un corte y volvemos con ustedes. Ya saben, los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden usar mi cuenta de Twitter, que es @Horacio_Urbano, o la del programa, que es @Vivienda en Verde. Y nos quedamos platicando, Gonzalo, de todo lo que hace esta fundación. Primero, bueno, vamos a ratificar. Construyendo y Creciendo es una fundación Sí, sin fines de lucro. sin fines de lucro. ¿Quién la creó? La creó José Chabot. José Chabot, empresario de todo el tiempo, involucrado en la construcción. Él, al ser estudiante de ingeniería civil, empezó a trabajar en obras y se dio cuenta que algunos trabajadores de la construcción no recibían el sueldo que deberían de recibir. Entonces él puso letreros en la obra y lo siguiente que se da cuenta es que no todos sabían leer. Entonces su esfuerzo fue inútil. Entonces en ese sentir dijo, no, pues algo tengo que hacer, y fue cuando empezó con la idea de enseñarles a leer y escribir a estos trabajadores. Empezó siendo algo muy pequeño, un esfuerzo de familiar, de José con su familia, y de ahí pues se fue institucionalizando hasta llegar a ser una fundación Hecha y registrada derecha. en la IAP, exacto, hecha y derecha. ¿Cuántos años tiene operando Construyendo y Creciendo? Construyendo y Creciendo lleva 10 años. Bueno, 10 años. desde el 2004 empezó José con este esfuerzo familiar pequeño, ¿no? En 2006 se funda la AC y en 2014 se funda la IAP. Vaya. En este tiempo, ¿qué números me podría decir? Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores se capacitaron, estuvieron en aulas de Construyendo y Creciendo el año pasado? En 2015 atendimos a 1,079 trabajadores en todas nuestras aulas. De lo que lleva operando, hemos entregado 863 certificados oficiales de primaria y secundaria. A eso súmale los certificados de computación, los cursos de desarrollo humano, etcétera. No, hay cosas fundamentales como el aprender a leer, ¿no? O sea, vaya, ¿cuántos trabajadores habrán sido beneficiados por este proyecto? Arriba de 11,000. Arriba de 11,000. Y obviamente esto podríamos hacerlo extensivo, porque en realidad cada vez que hablamos de un trabajador de la construcción tenemos que hablar necesariamente de su familia. Imagínense 11,000 mexicanos que ya estudiaron y consecuentemente saben que eso es importante para transmitírselo a sus hijos. Pues, ¿qué más podría decirnos como números que reflejen el trabajo de Construyendo y Creciendo? Pues tenemos ahorita, por ejemplo, 21 aulas habilitadas, ¿no? En el DF y zona metropolitana. También ahorita hay un proyecto nuevo. No todas las obras tienen estas dimensiones, sino todas las obras van a tener 200 trabajadores. Nos dimos cuenta que hay obras pequeñas, que hay trabajadores en estas obras trabajando, que no era costeable ni para la constructora ni para nosotros poner un aula ahí. Entonces estamos poniendo aulas en espacios públicos, donde aquellos trabajadores de la construcción que no tienen el acceso de que esté directamente en su obra puedan ingresar a estas aulas. Pero no negamos la educación a nadie, y si la señora que vende tamales en el mercado, como nos pasó, que quiere tomar los cursos, puede ingresar. Entonces estamos haciendo este esfuerzo de poner unas aulas móviles en diferentes espacios públicos de la Ciudad de México, para que no solo los trabajadores de la construcción, también gente que cruza por ahí y tiene tiempo y quiere culminar sus estudios, que se adelante. Pero sí, la idea nació de atender a estos trabajadores que están en obras más pequeñas. ¿Cuántas aulas y cuántas obras estarán en este momento operando en la Ciudad de México? Aulas tenemos cerca de 21 ahorita instaladas ya, están por abrir otras 3. Tenemos 13 de estas aulas móviles
ya operando y están por abrir otras 2 en otras 2 delegaciones. Y obras en la Ciudad de México, no tendría el dato exacto, pero simplemente en Santa Fe pues, debe ser arriba de 40 obras. Oye, y entonces en este momento la fundación únicamente opera en el Valle de México. En la zona Valle de México, zona metropolitana de la Ciudad de México. El escenario evidentemente es enorme, ya decíamos que es una industria altamente generadora de empleo. Hay que recordar que la construcción es el segundo aportante al PIB nacional y tiene la gran virtud, que por un lado es un gran problema también, de que está muy atomizada. No está concentrada de que únicamente se construye en Valle de México, no. Se construye en los 32 estados. En el municipio más pequeño hay una obra donde seguramente hay un albañil que seguramente necesita algún grado de educación. Así es. Porque platicábamos de que un impedimento muy grande para que el trabajador se prepare es el tiempo para destinarle al aula. ¿A qué hora van a las aulas? Tenemos 3 horarios, ¿no? Es antes de la jornada laboral, o sea, su jornada laboral empieza a las 8. Nosotros abrimos el aula a las 7, el trabajador llega a las 7, él pone esa hora de su tiempo y la constructora le da una hora más. O sea, se queda de 7 a 9 de lunes a viernes. Es un horario. El otro es en la hora de la comida. Ellos comen en 15 minutos o a veces hacen como pequeños reuniones para comer, comparten la comida, comen y empiezan a estudiar de 1 a 3 o de 12 a 2 según sea el horario de comida. Y la última es al final de la jornada laboral, que terminan a las 6 de la tarde, entonces entran a las 5 al aula y terminan a las 7 o a veces de 6 a 8. Según el horario que convenga en la construcción con la constructora es el que manejamos. Hay obras que sí manejamos los 2 horarios porque resulta que tenemos saturación del aula, ¿no? Que tenemos muchos albañiles estudiando y te abrimos los 2 horarios. O por bloques, como podemos tener a alguien que va a estar terminando la prepa, o podemos tener a alguien que apenas está aprendiendo a leer y escribir. Entonces se trata de unificar pues, todos los que van en secundaria o todos los que van en primaria, o a veces según la cantidad pues es un aula multinivel, ¿no? donde todos están mezclados y entre ellos se apoyan y el asesor funciona como eso, como un asesor académico en donde les asesora en donde se van trabando. Es mucho autodidacta. Pero es importante porque además de esto que dices del autodidacta, todo esto es mucho de compañerismo. Así es. Yo imagino que también es una reacción en cadena cuando un grupo de trabajadores que vienen de un pueblo, de pronto ven que uno de los compañeros empieza a estudiar, es detonante y este trabajador como que les empieza a mover y les empieza a mover el tapete de que lo que tú decías, ¿no? En una obra, imagínense lo duro que es, y lo hemos visto hasta en películas, los trabajadores que a veces no quieren sobresalir, porque no es que no quieran hacerlo, es que no lo saben hacer. O sea, es una industria donde sí, en efecto, se puede trabajar con las manos, se pueden hacer muchas cosas con las manos, pero que eventualmente hay un plano y hay una instrucción y hay todo eso, y esa cosa tan simple es un impedimento para que la gente crezca, ¿no? Entonces, en un país donde el dato es muy fácil, somos 120 millones de mexicanos, más de 50 millones están en pobreza extrema, la mitad de la población gana 5 salarios mínimos o menos. Señores, capacitación es el gran motor para que esto salgamos adelante, y en una industria como esta, Gonzalo, pues muchísimas gracias por recibirnos para que todo el mundo sigamos conociendo el fruto de este trabajo, y estamos comprometidos a seguir apoyando porque, señores, si esto es vivienda en verde y vamos a apoyar esta industria y vamos a hablar de sustentabilidad, nada tan sustentable como hacer que los que están en esta industria, sobre todo el eslabón más bajo de la cadena, mejore su calidad de vida, mejore su formación profesional y tenga acceso a mejores oportunidades. Amigo, muchas gracias. Gracias, Horacio. Y señores, esto fue Vivienda en Verde desde las aulas y desde las obras donde está construyendo y creciendo. Acá nos vemos.